Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Lo más cercano a la felicidad, el bienestar, es la falta de necesidades y la ausencia de miedo. Pensemos en un perro durmiendo, sin hambre, sin frío, sin miedo a sus enemigos por estar en su casa bien protegido, sin sed e incluso sexualmente satisfecho. Podríamos decir que los seres humanos somos muy parecidos. Cuando no hay escasez, cuando no hay miedo, cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas, estamos lo más cerca posible de la felicidad. La alacena repleta, algo de dinero en el banco, un trabajo con ingresos estables, una familia tranquila a la que queremos y nos quiere, tiempo para el descanso y el ocio, ausencia de guerras y violencia. Todo eso nos permite estar lo más cerca posible de la felicidad. Sin embargo, desde el principio de la historia registrada y por tanto muy probablemente desde mucho tiempo antes, desde que el ser humano desarrolló el pensamiento simbólico y la curiosidad, tenemos instituciones que son muy distintas en su apariencia o en sus formas, pero que son muy iguales en cuanto a su exigencia fundamental de que debemos estar incómodos, que debemos privarnos de cosas que satisfacen nuestras necesidades básicas e incluso que debemos hacernos daño como no se lo haría ningún animal para, nos dicen, tener contentos a reyes imaginarios que viven en reinos donde nadie los ve y que disfrutan de manera extraña cuando tenemos hambre, sed, frío, incomodidad, necesidades insatisfechas, deseos truncos. Son los dioses. Quizás puede entenderse que, por ejemplo, en lo relativo a la comida, y dado que nuestra especie parece haberse especializado en sufrir la escasez continuada de alimentos suficientes para todos, se pudiera pedir moderación y frugalidad a los miembros de una comunidad para que no consuman más de lo razonable o que no desperdicien alimentos, asunto que quedaba circunscrito a los reyes, aristócratas y sacerdotes que sí se podían dar atracones sin demasiado temor y desperdiciar alimentos. El hambre era para los pobres. Las mejores telas, las joyas, los graneros bien surtidos, los palacios mejor entibiados por chimeneas en cada habitación, la protección contra posibles ladrones o asesinos prestada por guardias bien armados, eran todos privilegios de unos pocos. Pero las religiones siempre predicaron contra la abundancia y exaltaron el sacrificio y el autosacrificio, sobre todo entre quienes menos tenían. Después de todo, quemar un animal que podríamos consumir nosotros nos permitía darle al rey del universo o a alguno de los miembros de su corte celestial, de su club de dioses, los excesos alimentarios que merecía, así fuera a cambio de nuestra escasez, que ya nos lo premiaría en algún momento del futuro. Pero al menos incluso el más pobre, el más humilde, el más desprotegido, tenía la satisfacción que podía producirle su propio cuerpo, a solas o en compañía. Un placer enorme, arrollador y enormemente poderoso. El sexo. No, eso tampoco. Un elemento fundamental para la complicada relación entre las religiones y el sexo fue un descubrimiento realizado por nuestra especie que, hasta donde sabemos, no ha logrado ninguna otra forma animal. Una verdadera hazaña del pensamiento conceptual. El sexo produce bebés. El asunto no es sencillo. La práctica sexual no siempre produce bebés. De hecho, la mayoría de las veces no lo hace, lo cual es de agradecerse. Imagínese usted si tuviera un bebé por cada ocasión en que ha practicado el sexo con una pareja idónea para la reproducción, y el tiempo entre la causa y el efecto, además, entre el momento del placer y el de dar a luz a su resultado, es muy prolongado, una media de 9 meses. Es probable, dicen los expertos, que eso que la antropóloga biológica Holly Dunsworth ha llamado conciencia reproductiva surgiera primero de la observación de la reproducción de animales, en particular los primeros perros. El hecho es que en algún momento, desde la aparición de nuestra especie hace 200.000 años y el inicio de lo que llamamos cultura hace 50.000, se cristalizó esta idea. Sexo, bebés. Hay al menos una sugerencia proveniente del sitio neolítico de Çatalhöyük en Turquía, una placa de piedra que muestra de un lado a una pareja abrazándose y del otro a una madre y su hijo. Quizás significa lo que creemos que significa. Esta conciencia reproductiva ligó el sexo a la fertilidad en sociedades que, al dar el paso a la agricultura, tenían como su principal preocupación la fertilidad de la tierra y de sus animales, fertilidad simbolizada como una madre generosa y fructífera, lo que hoy llamaríamos productividad, pero que suena menos emocionante. Y para animar la productividad de la tierra y otros bienes procedentes de los dioses, pues se hacían sacrificios o incluso se practicaba el sexo ritual, muy lejos del sexo pecaminoso.
En las civilizaciones originarias de Sumeria y Babilonia se practicaba la sexualidad sagrada, en la que la gran sacerdotisa de la diosa Inanna practicaba el sexo con el gran sacerdote o el rey de la ciudad, lo cual se creía liberaba grandes cantidades de energía fértil divina sobre la tierra, garantizando buenas cosechas y ganado altamente reproductivo. Si uno no era gran sacerdote o sacerdotisa o rey, tenía dos opciones. Si era mujer, hacerse sacerdotisa del templo. Si era hombre, visitar el templo. Los visitantes masculinos practicaban el sexo ritual con las sacerdotisas en el templo y nuevamente liberaban energía fértil, aunque en menor cantidad y calidad, como es lógico, y los visitantes daban a las sacerdotisas dinero para el templo. Lo que sí parece claro es que por entonces y durante mucho tiempo el sexo no era pecado. Al menos no lo era en lo general en esas ciudades. En lo particular, en todas las sociedades se tiende a considerar como inaceptable alguna práctica, como el adulterio, la violación o el sexo con alguien que está comprometido en matrimonio o por motivos religiosos. No es difícil explicar esto por cuanto que la maternidad es un hecho demostrable, pero la paternidad era esencialmente un acto de fe hasta apenas 1988, cuando se pusieron a disposición del público en general las pruebas de paternidad de ADN. Muchos padres no estaban muy dispuestos a criar, educar, alimentar y querer a los hijos de otros señores. Esto también explica en alguna medida el valor que se daba o se da a la virginidad, la garantía de que la mujer, que en estas visiones no es precisamente la que decide por sí misma, no está empoderada, sino que es más bien un accesorio reproductivo de su señor, no pueda tener hijos con otros caballeros, y de paso que no pueda sentir más placer que el que su señor le pueda proporcionar, para no andar haciendo comparaciones odiosas entre amantes originales, creativos, intensos y duraderos, con otros más bien aburridos, repetitivos, poco emocionantes y de corto recorrido, por decirlo amablemente. Si bien hay un elemento de sexismo claro en mucho de la historia del sexo cuando el asunto es la religión, esta no se ceba solamente en la mujer, sino que también controla la sexualidad del hombre porque el control del placer es el control de buena parte de la vida de sus fieles, y la religión depende del control de sus fieles. Si bien podemos hablar de la sexualidad en diversas religiones a lo largo de los últimos 10.000 años, y hay que decir que el tema ha apasionado a los estudiosos como es natural, la realidad es que hoy vivimos en un mundo dominado por dos religiones, el cristianismo y el islam, que reúnen al 54,7% de los seres humanos. Las otras dos religiones más comunes, el hinduismo con el 15% de la población y el budismo con el 7,1%, nos resultan en general lejanas, sobre todo cuando el budismo es asumido con las más diversas variaciones por creyentes de Occidente que suelen construirse uno personalizado y a veces enormemente caprichoso. El budismo comparte con las religiones dominantes y con el hinduismo la idea de que la búsqueda de los placeres sensuales, comida, tibieza, sexo, todo eso que tiene tan contentos a nuestros perritos al inicio de este video, proporciona sufrimiento e impide que uno acceda a la iluminación, al nirvana y hacerse uno con el universo o a ganarse el paraíso o lo que diga su religión. El Buda predica contra los deseos sensuales si uno quiere alcanzar el nirvana, pero si no tiene mucha prisa, al menos debe no cometer actos sexuales incorrectos. Aunque hay formas del budismo actual que incluso afirman que la práctica del sexo es la forma de alcanzar el máximo nivel del Buda con mayor rapidez. Astutos los muchachos. Pero como digo, ni el budismo ni el hinduismo tienen tantísimos problemas con el sexo como tienen las dos mayores religiones, y ni siquiera se ponen de acuerdo respecto de la homosexualidad ni la condenan. El problema son las dos religiones dominantes, con casi 55% de los seres humanos adscritos a ellas y que proceden de una tercera religión que hoy en día practica solamente el 0,2% de la humanidad, el judaísmo. Y al igual que en el hinduismo, el judaísmo en su origen considera que la mujer más o menos es una propiedad de su marido, un enser doméstico, y el sexo está bien como quiera que se practique siempre que sea dentro del matrimonio y como ordene el Señor, y siempre y cuando se practique con la intención de procrear. Esto basado en el mandamiento divino del Génesis 1:28 que dice: sean fecundos, multiplíquense. Por eso mismo, el sexo premarital está mal visto, pero menos que el adulterio, que es uno de los más graves pecados en el judaísmo y conlleva la pena de muerte. El hombre puede tener sexo fuera del matrimonio sin problema, siempre que no sea con mujeres casadas, y así se cuenta del padre de las tres religiones, Abraham,
por el cual se llaman precisamente religiones abrahámicas, a quien su esposa le regala a su esclava Agar para que tenga hijos con ella. Imagínese esto en una novela moderna. Pero los hombres muy piadosos y que optan por el celibato, como Moisés o como Gandhi en el hinduismo, son mucho más valiosos porque al hacerse sufrir, pues complacen a los dioses sádicos en los que creen. Y de manera singular, el judaísmo establece varios tipos de actividad sexual que no se permiten y que ha heredado a las otras religiones. Primero, el incesto, que tiene la lógica de que algunas sociedades humanas observaron astutamente que los hijos de parientes cercanos podían tener graves problemas. Los faraones egipcios, por ejemplo, que se casaban entre hermanos, dieron como resultado a descendientes tan desdichados como Tutankamón. Y esto al parecer no lo tenían muy claro los Habsburgo, que en su intento ignorante por mantener pura la sangre de su linaje, se extinguieron cuando su último descendiente fue el desafortunado, deforme y enfermizo Carlos II. Otra actividad rechazada por el judaísmo son las relaciones homosexuales entre hombres porque, como es lógico, no pueden dar como resultado la procreación. De que no puedan procrear a que se prohíba del todo que satisfagan su deseo de obtener el placer que les pide su forma de ser, hay un salto enorme. Pero aún hoy podemos ver en muchas actividades sociales los intentos por prohibir o imponer cosas con pretextos bastante poco sólidos. También se prohibían en la religión judía la bestialidad, el sexo con una mujer judía durante su menstruación, el sexo con no judíos, con lo cual, bueno, da igual, el sexo con divorciadas y otras variedades que parecerían más bien inocuas, pero que son anatema en esa visión del mundo. Por cierto, en la Biblia no aparece condena alguna a la homosexualidad femenina, quizás no se habían dado cuenta de que existía y tuvieron que venir rabinos posteriores a escribir contra ella. Lo mismo ocurre con la masturbación, las fantasías sexuales y la pornografía, condenados mucho tiempo después. Y si usted vive en una sociedad cristiana y conoce más o menos las prácticas de esta religión en sus muchas variantes, podrá darse cuenta de que el cristianismo moderno se parece incómodamente demasiado al judaísmo anterior a Cristo, igual que en gran medida el Islam. Pero para que el cristianismo adoptara sus posiciones más extremas tuvieron que venir Pablo y Agustín. Bueno, San Pablo y San Agustín. Para muchos, el verdadero fundador del cristianismo es un sujeto que era fariseo llamado Saulo de Tarso, nacido en el año 5 de la era común y que persiguió a los cristianos hasta que un día se vio iluminado por un episodio en el que Cristo ascendido le reclamó su persecución y lo cegó por 3 días, después de los cuales se convirtió en Pablo, el máximo defensor del cristianismo. Algunos otros dicen que lo que tuvo fue un ataque epiléptico de gran calado, pero eso es mucho menos romántico que una aparición celestial. Como fuera, al darle forma a la Iglesia en sus epístolas, Pablo estableció una clara posición ante el sexo y sus variaciones. Por ejemplo, la prostitución no le gustaba, pero no porque fuera un comercio o porque no estuviera motivada por la procreación, que también, sino porque no había en ella una unión espiritual como él la concebía entre el cliente y la prostituta. Igualmente, afirmaba que los afeminados y los pervertidos no heredarían el reino de Dios, lo cual puede ser castigo suficiente, pero ya vendría el resto del cristianismo a castigar aún más a quienes pecaran sexualmente de esta manera. En su primera epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 9, Pablo dice que lo mejor es ser célibe como él dice que es, pero si no pueden contenerse, que se casen. Es preferible casarse que arder en malos deseos, dice, y poco después aclara en el 28, si te casas, no pecas, y si una joven se casa, tampoco peca, pero los que lo hagan sufrirán tribulaciones en su carne que yo quisiera evitarles. O sea, háganlo, pero no lo hagan. Y luego dice, lo que quiero decir, hermanos, es esto, queda poco tiempo, mientras tanto los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Es decir, el mundo se va a acabar, así que no hagan cositas. Y el mundo sigue sin acabarse. Pero si esto hizo Pablo, no hizo menos un tal Agustín, nacido en Hipona en el año 354, y que tampoco empezó su vida como un cristiano célibe y entregado, sino como un maniqueo que se amancebó con una mujer. Es como se decía antes, se fueron a vivir juntos sin casarse, y lo hizo con ella durante 14 años, en los cuales tuvieron además un hijo. Pero, presionado por su madre, que según lo que se lee en el libro Confesiones del Santo era una verdadera arpía cristiana, dejó a su pareja, iba a casarse en un matrimonio arreglado por dicha progenitora, cuando de pronto decidió jurar castidad y fundar una comunidad monástica.
para lo cual debe uno suponer que pobre no era. Estos líderes nunca lo son. Pero lo que hizo en realidad Agustín fue rescatar los primeros versículos del Génesis y la historia de Adán y Eva, que hasta entonces se consideraba un mito, una cosa más bien de folclore y un tanto vergonzosa, porque hablaba de un Dios que trataba de evitar que sus criaturas, hechas a su imagen y semejanza, conocieran la diferencia entre el bien y el mal. ¿Por qué? ¿Qué se ganaba? ¿Acaso no es bueno, no es fundamental para todos nosotros entender la diferencia entre el bien y el mal? ¿No es nuestra educación entera en sociedad un comer del árbol prohibido para saber lo que se debe y lo que no se debe hacer? Pues el que a Dios no le hiciera gracia a eso ya era absurdo, pero el que de todos modos, pese a eso, hubiera puesto allí el árbol cuyo fruto producía esta magia, era del todo incomprensible. Mira, si no quieres que sepan la diferencia comiendo ese fruto, pues no pongas ese frutal prodigioso a su alcance, ¿no? Ya que hubiera luego además una serpiente que habla y todavía otro árbol prohibido, el de la vida, que tampoco quiere que probemos, era todo un asunto más bien embarazoso, una historia sin pies ni cabeza, una parte olvidable del origen judaico del mito cristiano. Pero Agustín decidió darle una interpretación al asunto más acorde a su historia, que no voy a contar aquí, pero que se refiere al inicio de su adolescencia, y se asombró de que los elementos para la procreación no fueran solo sujeto de la voluntad, sino que fueran sujeto del deseo. El deseo sexual le parecía como una fuerza incontrolable, y ni siquiera se puso a pensar que el hambre, la sed y el sueño son iguales, porque su obsesión finalmente era el sexo ahora que había renunciado a él, y seguiría siendo la obsesión de toda la Iglesia. Agustín acabó viendo lo que llamaba el ardor de la concupiscencia como algo que implicaba cierto mal, que el placer que él había conocido era precisamente el peligro, el mal, el veneno, que el descubrimiento de Adán y Eva era precisamente un pecado, el pecado original, la excitación sexual involuntaria. Apareció así, con toda su fuerza y sobre las bases de las religiones del pasado, la guerra del cristianismo contra la sexualidad humana. Usted, yo y todos nosotros nacemos contaminados por lo que Agustín llamó el pecado original de Adán y Eva. Salimos del cálido útero materno culpables de un pecado que no vamos a poder cometer en muchos años. Nacemos malvados, y eso lo asumen incluso como principio muchos que no son especialmente religiosos, pero que gustan de ver al ser humano como la especie más despreciable del universo. Igual son más religiosos de lo que se dan cuenta. Precisamente por eso Cristo había nacido de una virgen no contaminada por el horror de lo concupiscente, lo libidinoso, lo lúbrico y lo contoneante. Y de paso con esto Agustín fundó una tendencia especialmente maligna en las religiones abrámicas, el fundamentalismo, el literalismo, la idea que comparten hoy muchísimos extremistas religiosos en todo el mundo, judíos, islámicos y cristianos, de que cada palabra de la Biblia es literalmente cierta y debe tomarse no como metáfora, no como figura de lenguaje o como fantasía histórica, ni mucho menos como conseja popular de algunas personas reales, sino como palabra sagrada procedente de la deidad, ni más ni menos. Dejemos a Agustín soñando que algún día ya no sentirá deseo sexual y soñando en que todos nosotros nos avergonzaremos muchísimo de sentirlo y pensemos mejor en la falta de sexo. Si la tendencia de todas las religiones es el control de la sexualidad de sus fieles y de los no fieles a los que les puedan echar el guante, la anulación de la sexualidad es un acto de enorme poder. Después de muchas discusiones en el seno del cristianismo, la posición de Agustín se convirtió en uno de los dogmas centrales de la Iglesia, sobre todo porque daba sentido adicional a la idea de que sus ministros debían ser célibes. Aclaremos aquí que célibe quería decir originalmente nada más soltero, es decir, no casado. Los altos sacerdotes judíos eran y son casados, y de hecho el sacerdocio se heredaba de padres a hijos en tiempos bíblicos. Pero en la iglesia cristiana, en el catolicismo y parcialmente en las iglesias ortodoxas orientales, el celibato se confunde con la abstinencia sexual total. No solo abstenerse de practicar el sexo con una mujer, todos los sacerdotes son hombres, por eso lo decimos, sino de abstenerse de todo tipo de satisfacción sexual, lo cual nos ha dado una verdadera legión de historias de personas que han sufrido lo indecible al no satisfacer sus deseos carnales. De muchos de ellos, por cierto, hablamos en nuestro vídeo sobre santos que le invitamos a que visite. La justificación o idea de que la abstinencia sexual permitiría a los hombres santos y a las mujeres santas, pero solo en forma de monjas, nunca de sacerdotes, concentrarse en Dios y no en cosas materiales y groseras como el sexo, nos puede sonar absurda y ridícula porque lo es.
Cuando uno está en su plenitud sexual, la abstinencia puede ser un verdadero infierno, y con ella, más que concentrarse uno en Dios o en cualquier otra cosa, tiende a concentrarse en el sexo, lo cual, por supuesto, para estos religiosos representa una forma de tortura adicional. Es pecado que lo hagas, pero también es pecado que pienses en ello. Así que azótate, date duchas de agua helada y reza mucho para dejar de pensar en eso que es lo único en lo que puedes pensar. Cuando la gente menos piensa en el sexo es cuando acaba de practicarlo. Esto tampoco debería ser novedad para nadie, pero es una novedad de la que aún no se entera la Iglesia Católica. El caso es que había también motivos más terrenales para la práctica del celibato. En el siglo XI ya el Papa Benedicto VIII prohibió que los hijos de los sacerdotes heredaran propiedades. Evidentemente era difícil separar lo que era del sacerdote y lo que era de la iglesia. Sobre todo que el sacerdote vivía de las limosnas. La casa comprada con las limosnas donde vive un sacerdote con su esposa e hijos, ¿era de él o de la iglesia? ¿Quién la heredaba? Pues Benedicto VIII decidió que era todo para la iglesia. Pocas décadas después, Gregorio VII expidió un decreto contra los matrimonios de los clérigos y en el 1139 el Concilio Laterano II prohibió definitivamente el matrimonio a todos los clérigos. No por nada, hay que comentarlo, la Reforma luterana rechazó el celibato, entre otras cosas porque Lutero entendió que la naturaleza nunca se rinde y el celibato salió de las enseñanzas de la mayoría de las iglesias protestantes. Por cierto, el celibato en la Iglesia Católica no es un dogma de fe, es solo una regla que cualquier papa, si quisiera, podría derogar mediante un decreto, es decir, porque sí y sin esfuerzo firmando un papel, lo cual no quiere decir que haya esperanza de que ocurra. Son las religiones abrámicas las más obsesionadas con el sexo, su práctica, la modestia, la tentación como pecado, el ocultamiento de la mujer detrás de pelucas, como hacen los judíos ortodoxos, de velos de mayor o menor espesor en el Islam, de hábitos, faldas largas y escotes inexistentes, todo lo cual pretende salvar al hombre de la carga de peligro satánico contenido en la sexualidad de la mujer. Porque el sexo de la mujer es maligno, por supuesto. Las brujas no eran solamente seres con poderes maravillosos para hacer el bien o el mal. No. Eran concubinas del diablo, cuyo trasero besaban por no contar otras cosas que hacían con él en las aquelarres y noches de Walpurgis, para que no nos cierren esto solo para adultos. Las brujas eran sexualmente libres y eso era enormemente peligroso para las instituciones eclesiásticas. Y además la mujer sexualmente libre es un peligro también para otras mujeres que no lo son y que en aquel entonces eran sin duda alguna vasta mayoría. Obviamente era más fácil controlar la sexualidad de la mujer que la del hombre. Después de todo, y esta observación no es ociosa, un hombre no puede quedar embarazado después de una noche de desenfreno y una mujer sí. El embarazo era y es todavía signo delator de lo que mis tías llamaban moral suelta. Gran parte de las prácticas religiosas, sobre todo del cristianismo y el islam, están orientadas así al control de la sexualidad de la mujer, sobre todo, y precisamente por eso. La separación de esos dos eventos que habían observado nuestros ancestros, la práctica del sexo y la procreación, cimbró y sigue cimbrando las estructuras sociales en todo el mundo dominado por el cristianismo fundamentalmente. Para el catolicismo en concreto no hubo mayor tragedia reciente que la ocurrida exactamente el 15 de octubre de 1951, cuando un estudiante mexicano de ingeniería química, Luis Miramontes, que trabajaba bajo la dirección del famoso doctor Carl Gerasi y el director del laboratorio Jorge Rosenkrantz, sintetizó una hormona llamada noretistrona. Como resultado de estas investigaciones, en 1960 llegó al mercado la primera píldora anticonceptiva, la primera forma de anticoncepción segura, eficiente y que dependía únicamente de que la mujer decidiera practicarla. Es difícil medir todavía hoy, apenas unas pocas décadas después, la influencia de la píldora conceptiva en el mundo. La promesa del disfrute del sexo sin sus consecuencias reproductoras. La liberación de la mujer no solo en lo sexual, que no es poca cosa, sino en la posibilidad de planificar su vida, de emprender una profesión, de realizar una serie de actividades sin depender de que una noche de disfrute sexual la convirtiera en madre cuando no quería hacerlo. Curiosamente, en el ultrarrepresivo Islam, donde hoy se vive la rebelión de las mujeres iraníes y afganas
ante el ocultamiento que les causa la religión, la opinión generalizada es que la planificación familiar es teológicamente aceptable, aunque algunos grupos opinan lo contrario, por supuesto. Mucho de lo que hoy vemos en nuestro mundo como lo más normal, la integración cada vez más plena de la mujer al mundo artístico, creativo, laboral, profesional, científico, tecnológico y de todo tipo, es producto de la píldora anticonceptiva, más eficaz en su momento que todos los demás métodos que se habían intentado, porque sí, se habían intentado. Y también lo es la posibilidad de las parejas de decidir cuándo es mejor para su proyecto familiar tener a sus hijos, a cuántos y con qué diferencias de edades. Todo lo cual conduce a familias más funcionales que aquellas de 12 y 15 hijos, donde la mujer con pocos estudios y sin posibilidad de trabajar vivía en estado de preñez permanente, y a ver si el padre con sus bigotazos se daba tiempo de educarlos, llevarlos al médico y asistir a sus torneos de voleibol, si tenía que matarse trabajando para mantener a esa pléyade de bocas hambrientas, producto de su gusto por el sexo. Porque claro que a lo largo de la historia se intentó todo tipo de métodos para poder disfrutar del sexo sin consecuencias reproductivas. Y claro que estos métodos ya fueron condenados por la mayor parte del cristianismo desde antes de la píldora. En el caso de la Iglesia Católica, el 31 de diciembre de 1930, que fue cuando los condones fiables se empezaron a producir en masa. A partir de ese año, sin embargo, confesiones más progresistas como la Iglesia Anglicana empezaron a retirar sus objeciones al control de la natalidad, y no porque fueran en realidad muy buenas personas, pero querían conservar a sus fieles, hombres y mujeres, sin ponerlos en esa contradicción que hoy viven muchas mujeres católicas y que quieren mantener sus creencias y pertenecer a su iglesia, y al mismo tiempo controlar su natalidad, planificar su familia y disfrutar libremente del placer que puede ofrecerles su cuerpo. Otras confesiones prefieren mantener que la mujer debe ser madre cuando Dios lo quiere, y si Dios no manda un correo electrónico señalando el momento preciso, ya se encargan los curas y obispos y cardenales de decidir, sea por la vía de la condena a la anticoncepción o por la lucha contra el derecho al aborto. Sobre este tema, por cierto, ya presentamos aquí nuestro extraordinario plan contra el aborto, que sin embargo no parece haber ganado muchos adeptos en los alrededores del Vaticano. Hemos cerrado de alguna manera un círculo entre entender que el sexo es maravilloso y hace bebés, hasta conseguir que el sexo maravilloso haga bebés solo cuando nosotros lo disponemos y si nosotros lo disponemos, más allá de algunos casos de mal funcionamiento que la medicina no es perfecta. Y en todo este proceso histórico, social, científico, político e incluso económico, las religiones han tendido a mantener su proyecto de control de la sexualidad de sus fieles y de promoción de todo tipo de sufrimientos, incomodidades, sacrificios y molestias para servir a un Dios que parece disfrutar estos malos ratos de sus criaturas. Y dígame usted si esto no es raro, que cuando vemos a un niño disfrutando con el dolor de una de sus mascotas, de inmediato nos damos cuenta de que ahí hay un proyecto de psicópata o asesino en serie de mucho cuidado. ¿Con los dioses no pasa lo mismo? En ese mismo proceso la hipocresía ha dominado también a las religiones. El disfrute del placer sexual no ha sido ajeno a las jerarquías religiosas. Prohibir el matrimonio y los concubinatos, por ejemplo, no impidió que la Inquisición en sus tribunales americanos dedicara más tiempo a perseguir a sacerdotes que tenían mujer e hijos y querían heredarles que a otra cosa, sobre todo en el siglo XVIII. No por nada la historia de México, es un ejemplo, incluye la participación de los hijos de los curas que iniciaron la independencia. José María Morelos, cuyo hijo Juan Nepomuceno Almonte salió conservador y traidor, además de los hijos de Miguel, Hidalgo y Costilla, Agustina, Mariano, Lino, María Josefa, Micaela y Joaquín, lo que es un cura prolífico. Tampoco ha sido ajena la Iglesia a la depredación sexual de inocentes indefensos en un escándalo de siglos que apenas se ha destapado en las últimas décadas, pese a los esfuerzos de todos los papas, hasta el actual, por encubrir a los cientos o miles de violadores de niños de la jerarquía, ya sea por complicidad o siendo generosos, porque creen que así le evitan a su iglesia un desprestigio que por otro lado ya no tiene vuelta atrás. Al sexo con culpa del cristianismo solo se puede oponer el sexo sin culpa, jubiloso, sano, alegre, aunque precisamente esos conceptos sean todo lo contrario de lo que las religiones nos pregonan. Y es que si vivimos con menos miedo, con menos dolor, con menos escasez, sin hambre, sin sed, con más placer y gusto por nuestra vida, nuestros alimentos, nuestra sexualidad, nuestra familia, nuestra vivienda, nuestra salud, nuestra sociedad, nuestro barrio y el bienestar de nuestros hijos, la conclusión inevitable
es que nos alejamos de las religiones y de sus promesas de que si sufrimos hoy disfrutaremos mañana. Porque no es tan fácil ver que si conseguimos evitar el dolor hoy, la promesa del analgésico dentro de unas semanas no es tan seductora. Y si conseguimos disfrutar hoy, como esos perritos que duermen plácidamente, el paraíso que nos dé un disfrute esotérico e impreciso deja de ser un atractivo para regir nuestras vidas. Y la felicidad del ser humano durmiendo así plácidamente es veneno puro para las religiones. ¿No cree usted?